De frente. Qué gusto saludarles nuevamente en este programa de análisis y debate de frente. Soy Magda Bastida. Saludo con muchísimo gusto a nuestro invitado de hoy que se encuentra en Querétaro. Se trata de Adán Olvera. Mi querido Adán, ¿cómo estás? Bien, Magda, muchas gracias. Aquí ya listos para este debate, para este programa. Oye, con el gusto de escucharte, déjame recordar un poco la dinámica que tenemos en este programa. Tenemos 5 puntos centrales para debatir y que forman parte de la palestra nacional. Hablaremos de 2 columnas que fueron publicadas a lo largo de esta semana. Además, en un tercer punto platicaremos acerca de si habrá justicia o no por fin. Esto referente al caso de Romero Deschamps. Además, ¿cuál es el límite? Sí, pero el límite en cuanto a la seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto en un cuarto punto. Y finalizaremos tratando el asunto de los partidos políticos. ¿Es tiempo de renovarse o de morir? ¿Usted qué opina? Vaya pensando y también interactuando con nosotros a lo largo de esta plática que tendremos hoy, Adán Olvera y yo. Si me lo permites, Adán, empezamos con la primera de las columnas. Esta columna escrita por María Amparo Casar en Excelsior, en donde menciona los hechos dicen lo contrario, es como se titula, y ella menciona que sin afán de glorificar a las instituciones, es necesario señalar que no se debe de frenar o de ceder a los caprichos del presidente, porque si bien es cierto, las instituciones u organismos autónomos forman parte de un equilibrio para el poder. Así es, Magda. Mira, este asunto de, con todo respeto, esto no me gusta, con todo respeto lo que opina esta persona o este funcionario, no lo apruebo, con todo respeto, esta institución nada más tenía corrupción, con todo respeto, esto no funcionaba. Ha sido ya una situación que se ha venido presentando desde hace cerca de un año y nos recuerda aquella frase legendaria de al diablo las instituciones. No estoy diciendo que esto esté sucediendo, pero sí está pasando de alguna manera que las instituciones están siendo descalificadas. Las autoridades electorales es a las que les ha tocado peor. Les fue bien cuando validaron el triunfo electoral el año pasado, pero de ahí para adelante yo creo que nada ha sido miel sobre hojuelas. También todo sobre pretexto de la austeridad y que en todos lados había corrupción, pues se le ha quitado presupuesto y la burocracia para funcionar. Pero pese a validar el triunfo de las elecciones, Adán, y permíteme que te interrumpa en este punto, pese a validar el triunfo de las instituciones, al mismo INE también le ha tocado ser desacreditado. Estos organismos autónomos llevan 30 años tratando de cimentarse y pues tal parece que esto fuera un símbolo de autoritarismo. Sí, bueno, y además nos ha salido muy caro. Estas instituciones le han salido muy caras al país, a los mexicanos. Han tenido presupuestos exagerados, un momento se ha dicho, pero hoy parece ser que se les quiere quitar o se les quiere regatear hasta el último peso. A todos les ha tocado, les ha ido mal, más o menos por parejo. Y este asunto, te digo, de pues economizar, de los ahorros y de la austeridad, ha venido afectando a un sinnúmero de instituciones y de organismos autónomos. El más reciente, el que mide la pobreza, que pues bueno, ya lo cepillaron y con una plantilla de trabajadores eventuales, pues ya casi se está quedando sin personal. Ahí llama la atención uno de los puntos que menciona María Amparo Casar dentro de esta columna y habla de que el sustento son, pues básicamente, y dicho en otras palabras, lo poco transparentes que para el presidente pueden llegar a ser estos organismos autónomos. ¿No bastaría solamente con darles un poco más de transparencia y ese recorte presupuestal que parece más bien un amago a fin de que o se someten o finalmente apuntan a su extinción? ¿No te parece que es un absurdo? Digo, estamos hablando, no sé, se me ocurre, el costo de la violencia en nuestro país, Adán, según datos específicos del índice de paz en México, puede ascender a 5,016 millones de pesos. Estamos hablando de una cantidad altísima y que casi se equipara al presupuesto que se tiene de 2019. Claro, o sea, estos organismos, sobre pretexto de los presupuestos, sobre pretexto de muchas cosas, pues están en riesgo, Presupuestos en riesgo, como en riesgo se vive ahora en Baja California, Dani, esto dejando la columna de María Amparo Casar
de lado porque pues resulta que esta columna habla justamente de la situación que hoy se está viviendo en aquella parte del país. Baja California en rebeldía desprecian a la Federación. Una columna escrita por Salvador García Soto, El Universal. ¿Qué va a pasar con la ley Bonilla? Este asunto pues de prolongar su mandato de 2 a 5 años que tanta controversia está generando en el país e incluso ha puesto en contra a algunos funcionarios públicos de Morena. Mira, minigobernaturas en este país, yo recuerdo que ya hemos tenido. Si no me equivoco, Puebla recientemente tuvo una minigubernatura de 2 años con Antonio Gali, que hicieron esta minigubernatura para adaptar los tiempos. Después vino esta tragedia. Pero bueno, hemos tenido minigobernaturas para emparejar tiempos. El caso de Baja California, sobre texto de que es libre y soberano el Estado de Baja California, nos lleva a pensar a todas esas cosas que en campaña, en la no muy lejana campaña presidencial, se hablaba en la famosa, o que decían guerra sucia, ¿no? Que este país podía caer en el riesgo de la reelección, como le pasó a algunas naciones, específicamente hablando del caso Venezuela. Este asunto de Baja California, pues es muy delicado. Golpea sin duda la democracia y golpea el Estado de Derecho, pero también... O sea, sí. Lo que tú me estás queriendo decir es que detrás de esta intención, entonces, podría estar la intención de Andrés Manuel. No sé si de Andrés Manuel, el presidente de la República, pero a lo mejor en el Estado de México o en Querétaro, que al Congreso se le ocurra que en lugar de que dure 6 años la gubernatura del señor Del Mazo, pues dure 3, porque es libre y soberano, ¿no? Y acá en Querétaro también, en lugar de que Francisco Domínguez 6 años, pues que se vaya el año que entra, ¿no? Y así en lo sucesivo. Sí, que se vaya 9, o sea, que dure 3 más, ¿no? Empecemos con estos ejemplos porque los estados son libres y soberanos. Y como allá en Baja California, al señor Bonilla... Pero pues, ¿qué tan libre y soberano de México? ¿Qué tan libre y soberano, no? Porque finalmente, y justo lo que está diciendo Salvador García están despreciando a la federación. A ver, sí, son libres y soberanos hasta cierto punto, dependen de una federación, Adán. ¿No parecería más como un atentado a la democracia? Las reglas del juego se leen antes de jugarlo. Y allá la elección. Pues para eso hay un jefe del Ejecutivo Federal, y el jefe del Ejecutivo Federal, pues ya lo único que ha dicho es que pues le parecería lamentable que esto suceda y que él no avalaría esto, pero de ahí tardó mucho en pronunciarse, precisamente el que defiende el pacto federal, que es el presidente de la República. Parece que todos han decidido llevársela con calma. La misma secretaria de Gobernación, que es una mujer de leyes, que es una mujer que estuvo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sus opiniones han sido como muy veladas, ¿no? Así es que, pues este asunto del pacto federal, creo que cuando les conviene, pues es pacto federal, y cuando no, pues no. Lo cierto es, en ese asunto, Adán, lo cierto es que ellos se tienen que mantener al margen, ¿eh? Si bien es cierto, pueden emitir una opinión, pero la decisión no está en sus manos. Corresponde directamente a la Suprema Corte de Justicia y no hay más. El presidente puede opinar y decir, y bueno, por detrás sabemos que en muchas ocasiones también pueden llegar a tener ciertas injerencias. Sin embargo, ahora la decisión, esperemos pase directamente a la Suprema Corte de Justicia para ver qué es lo que se va a hacer al respecto. Ahora bien, vamos a cambiar de tema y hablando de justicia, ¿habrá justicia al fin? Fueron fuertes los escándalos de corrupción que se han vivido en los últimos años en nuestro país y uno emblemático, sin duda, es pues las acusaciones que se han hecho en contra de Carlos Romero de Champs. Pues yo creo que han pasado muchos años, ya han pasado varios presidentes. El señor Romero de Champs, lo que más cerca se había sentido de rendir cuentas a la justicia fue cuando detuvieron a su abogado, cuando a manera de broma muchos han dicho, cuando estaban comiendo en el restaurante, que dije, no te preocupes, yo te voy a defender, y cuando se enteró que pues, iban por su abogado, creyó que la liberaba otra vez. Han pasado muchos jefes de ejecutivo que han tenido que respetar, y digo entre comillas, han tenido que respetar el poderío del líder sindical, y los recursos siguen fluyendo. Yo soy muy escéptico, no sé si la justicia vaya a llegar al fin, porque ya los amparos están corriendo y los amparos se están repartiendo. Creo que 20,000 pesos costó este amparo buscador para que el señor Romero de Champs por el momento libre una orden de aprehensión, a menos que se configure un delito
que amerite prisión preventiva. Bueno, yo soy escéptico. Tendría que ser un delito grave de entrada, Dan. En ese sentido, tendría que ser ya directamente alguna acusación. Por ejemplo, se me ocurre robo de hidrocarburos, que ahora está bastante penado, o un asunto de corrupción total y absolutamente justificado, como para que pudiera haber ya esta prisión a la que haces referencia, ¿no? Lo que llama la atención es que justo este amago, esta situación que ahora presenta la Unidad de Inteligencia Financiera, estas órdenes, pues van en referencia se dan justo en la coyuntura previa a que se firme el nuevo contrato con el sindicato, ¿no? Con el sindicato nuevamente de Pemex. Tal parece que lo que quieren es firmar ahí pues un contrato un poco más, ¿cómo decirlo?, más austero, con base en estos términos de la pues estaríamos hablando entonces de una simulación para ablandar al líder, porque yo hasta ahorita no he visto un delito que amerite esta prisión, porque yo no veo que exista hasta ahora el delito de portación de mascota prohibida en jet privado o el delito de portación de automóvil de lujo en Medio Oriente. Bueno, Dan, pero a ver, el desvío de recursos se sabe que ha sido ya el fincamiento de ese delito ha sido como la puerta giratoria para muchos casos más, ¿no? Ahí tienes el caso de Duarte, pues. Sí, por eso te digo, soy escéptico de que por fin vaya a llegar la justicia en el caso del señor Romero de Champs. No sé por qué, estoy pensando que solamente quieren ablandar para lograr un contrato colectivo más acorde a la política de la 4T. Y de ahí que el señor Romero de Champs siga en el sindicato, o a menos que el gobierno federal quiera su quina, ¿no? Ya quiera darle el relevo generacional al sindicato. Pues quiere hacer su quinazo, ¿no? Ahora, lo cierto de todo esto es que pues habría que pensar, y dejo la pregunta sobre la mesa para pasar al siguiente punto, si realmente hay una pesca judicial de peces gordos de la corrupción, porque pues hay que hablar que dentro de todas estas promesas que hizo Andrés Manuel López Obrador cuando estaba en campaña estaba el combate total y absoluto a la corrupción, y le están haciendo falta rostros y finalmente pues terminando de concretar estas investigaciones para poder ya tener preso a alguien. Hablemos de pues la seguridad del presidente. ¿Cuál es el límite que debe de tener? En días pasados hubo manifestantes que terminaron irrumpiendo en un hotel en donde Andrés Manuel López Obrador pernoctaría en San Luis Potosí. Sin embargo, pues él dijo que no lo estaban tratando de manera justa cuando había puesto en un principio otras reglas del juego. Él está en lo correcto al momento de decir que se está violando ese espacio, les dio demasiada confianza. ¿Qué es lo que está pasando ahí? A mí me parece un asunto bastante grave. Él dijo desde campaña que el pueblo lo cuidaba y después vino la desaparición de esta institución que ya tenía muchos años, llamada Estado Mayor Presidencial, que no los necesitaba, que no era necesario llevar guaruras, que no era necesario cerrar calles, que no era necesario que se cuidara el hotel o el lugar donde pernoctara el presidente. Él lo dijo, y a la gente, a sus votantes, a la base de Morena y sigue al presidente, le gustó verlo en el automóvil blanco, en el Jetta, paseando por las calles de la Ciudad de México los primeros días, porque creo que ya se acabó, o creo que el Jetta ya no circula porque ya no se le ve mucho por las calles. Pero esto que pensábamos iba a suceder o seguir sucediendo, el paseo en el Jetta con los vidrios abajo, recibiendo peticiones en cada esquina, en cada semáforo, ha ido desapareciendo gradualmente, pero no lo suficiente. Pero a ver, ¿no crees que hay límites, Adán? A ver, una cosa, y ahí sí, ¿no? Quizá no comparta con muchas ideas que tiene el presidente, sin embargo, lo cierto es que es el mandatario de este país y que si algo llegara a sucederle, no te quiero decir el grado de ingobernabilidad que se nos podría venir encima, sobre todo considerando pues que es un presidente con una alta legitimidad, ¿no? Ahora bien, ninguna persona es inmune. Y el presidente tiene que reconocer que no es inmune a cualquier situación, que tiene que buscar la forma de protegerse y que pues tal vez para caprichos ya fue demasiado. Pues es que este país, según palabras del presidente, ya estaba cansado de los fantoches que viajaban en avionzote, de los fantoches que traían guaruras, de los fantoches que traían camionetas blindadas. Dice el presidente que el país se cansó de eso. Por eso el avión lo tenemos allá guardado
pagando una renta millonaria que a lo mejor ya ni negocio va a ser venderlo, pero el fantochismo se está acabando y eso le gusta al pueblo de México, le gusta ver a su presidente cerca. ¿Qué está fallando para que este espacio personal del presidente sea invadido de la manera en la que lo está haciendo y qué está fallando, sobre todo en los protocolos, ¿no? ¿Recuerdas cuando era jefe de gobierno y que lo protegían, de acuerdo a lo que cuenta, ¿no? Por supuesto, 4 mujeres que eran denominadas las gacelas, que era como una seguridad un tanto discreta. Tan discretas que creo que las adiestraron allá en Israel, ¿no? Pues yo no sé qué ahora le esté pasando al presidente, pero él cree que la campaña se ha extendido a la presidencia y que la gente, la base, debe de seguir sintiendo que tienen un presidente muy cercano, sin importar la investidura y lo que representa a los mexicanos. Pues difiere un poco porque al final del día fue el mismo pueblo bueno el que se fue a manifestar ahí en San Luis Potosí y esa es la parte que se tendría que tener más cuidado, sobre todo considerando, a ver, le guste a quien le guste, es el presidente de nuestro país y merece cierta seguridad. Además, es un país con graves problemas de inseguridad y no se pueden arriesgar de más. Mucha la seguridad que necesita el presidente porque de él dependemos la tranquilidad, la economía, las fuentes de empleo de muchos mexicanos. Y es momento de que pasemos a un último punto. Hablemos de los partidos políticos, ¿no? Y bueno, ya que estamos tratando el asunto del presidente con mayor legitimidad, pues eso nos lleva a reflexionar un poco acerca de lo que está pasando con los partidos políticos en este afán, pues de las elecciones internas que ya se acercan y que pues tal parece que si no se renuevan van a morir. La pregunta clara es, ¿van a sobrevivir o qué va a pasar con ellos? ¿Es tiempo de reinventarse? ¿Es tiempo de qué, Adán? Yo creo que sí, es tiempo de reinventarse. Lo que sí quiero antes de pasar a partidos políticos, yo siento que no es tiempo de los independientes todavía en este país, al menos así se vio en la reciente elección. Yo creo que para la otra tampoco será tiempo de los independientes, ya veremos, pero los partidos políticos, creo yo, van a subsistir, van a sobrevivir. A ver. Déjame hacerte ahora un paréntesis porque me dices, no es tiempo de los independientes. Nada más hay que recordar que la figura de los independientes surge cuando no hay ninguna ideología y ninguna estructura partidaria que les dé cabida, ¿eh? Digo, nada más como para... Sí, nada más que estos independientes que hay en el país no son químicamente puros. Todos en su ADN traen el priista que llevaron dentro o el panista que llevaron dentro en algún momento, o el perredista. Y los demás partidos políticos también, hasta Morena. No me digas que todos los partidos políticos no tienen a sus chapulinzotes, como comúnmente se les denomina, ¿no? Todos los partidos políticos están conformados por personas recicladas de otros partidos políticos. Estamos hablando del PRD. Bueno, Morena surge del PRD y surge de esta manera. Y ahora está conformado por más gente, Morena ¿no? Es ahí como... El hijo inquieto del PRI, yo diría, ya después se convirtió en PRD, pero Morena tiene en su ADN un priista que da coletazos de dinosaurio, ahí está Bartlett, ahí está Porfirio, por eso yo creo que los partidos políticos sí van a sobrevivir, porque al electorado mexicano le gusta el partido político, le gusta, se niega a dejar la torta, el jugo en el mitin, la matraca, eso le sigue llenando al electorado, aunque digan que no, le sigue llenando al electorado acudir al mitin, a la verbena, al bailongo que organiza el partido político. Ya les prohibieron, sí. A ver, dime una cosa, déjame preguntártelo así. ¿Los partidos políticos están en crisis o es parte de una transformación necesaria de la democracia? Lo que estamos viviendo actualmente. Yo siento que están en crisis. Cayeron en crisis de credibilidad, cayeron en crisis de militantes, pero, insisto, perdón que insista, yo veo que van a continuar, yo veo que van a seguir, que su base, ahí está, los priistas, por ejemplo, tienen una base importante en el Estado de México que fue arrasada por Morena, o se transformó, mutó. Los priistas se amorenaron y al rato van a regresar a otro partido político. Pues tan sólida la base en el Estado de México, yo ya lo dudaría, ¿eh?
mutó. Digo, ya lo dudo porque realmente no fue el resultado real que se dieron en las elecciones, Adán, y para eso habría que recordar cómo estuvo esta elección entre Alfredo del Mazo y Delfina. Prácticamente Delfina arrasó con Alfredo del Mazo, pero lo que le permitió ganar al actual gobernador fueron las alianzas, no el hecho del partido en sí mismo. Sí, pero los partidos políticos, las alianzas, como dices, fueron determinantes. Así es que yo digo que el partido político todavía tiene un periodo de vida complicado, pero lo tiene. Periodo complicado, pues parece que están dando ya patadas de ahogado. Lo cierto es que los partidos políticos necesitan trabajar no nada más al exterior, sino al interior de su propia estructura y trabajar en esa democracia interna. Muchísimas gracias, Adán. Gracias, ¿no? Gracias, Adán, pero sobre todo, como siempre, gracias a usted por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida, nos vemos en la próxima. Esto fue De Frente.